que el PRI creó esas instituciones autoritarias, pero instituciones al final del día, para salir del México de caudillos. No, pero es lo que quieran. Aquí, güey, perdón, aquí. Es decir, la única cosa improvisada, que era la referencia a la bandera, que como buenos autoritarios no le prestaban entonces a la oposición, ¿no? Allí, una cosa es que hoy se esté repartiendo dinero y que por lo tanto haya gente que de coyuntura esté contenta, pero la representación proporcional y los senadores de primera minoría, eso lo dijo López Obrador, pero también lo ha dicho la presidenta Sheinbaum. Es decir, a los autoritarios hay que escucharlos. Sí, claro. Puso. Ese es el liderazgo que la gente quiere. No sé si sea el correcto o no, pero es lo que quieren. Aquí, güey, perdón. Aquí. No, bueno, sí, así es. Pero ni iba a decir otra cosa y se me trabó la lengua. Aquí, eligen lo mismo, Venezuela, y bueno, Venezuela es otra cosa. Y que Nicaragua y Colombia y etcétera. En Venezuela empezó con elecciones. ¿A quién le estás hablando, doctor? Porque parece que no están escuchando los ciudadanos o no interesa escuchar. Pues mira, la democracia constitucional está en riesgo paradójicamente por estos autoritarios que, a diferencia de lo que ocurría hace décadas, en donde los riesgos para la democracia se veían desde fuera de la democracia, ¿sí?, provenientes de golpes de Estado, de revueltas, de rupturas del orden constitucional, etcétera, de golpes militares, pues ahora vienen desde adentro. Los autoritarios, como lo dicen varios autores, Ziblatt y Levitsky, por ejemplo, los autores de Cómo mueren las democracias, pues han señalado que el nuevo mecanismo, que tampoco es tan nuevo, así llegó Mussolini al poder en Italia por vía de elecciones libres. Así llegó Hitler al poder es como si eligiéramos democráticamente a las dictaduras. Claro. Es decir, los autoritarios desmantelan la democracia en medio del aplauso de la mayoría, como ha venido ocurriendo, por cierto, con este plan de desmantelamiento de las instituciones de la democracia mexicana, el Poder Judicial, los órganos autónomos. Aguas, que en este año viene la reforma al Poder Judicial para desmantelar al INE y a las instituciones de la representación política, de la pluralidad, como la que tuviste hace un momento en la mesa. O sea, eso molesta a los autoritarios. Que haya gente que pueda poner una voz distinta, pues eso molesta. Y yo creo que, no es casual, Azucena, que este libro nazca por una petición que me hizo la editorial Cali Arena para poder publicar el discurso que hace casi un año tuve el privilegio de pronunciar en el Zócalo el 18 de febrero. El primer textito de este libro es justamente el discurso íntegro de aquel entonces. Por cierto, también incluyó la única que en aquel momento fue la cosa no escrita. Es decir, la única cosa improvisada, que era la referencia a la bandera, que como buenos autoritarios no le prestaban entonces a la oposición, ¿no? O a la ciudadanía que se manifestaba ni a los en contra, desaparecidos, no ni era a las oposición. feministas, ni a nadie. Esa bandera era privada de Así López es. Obrador. Entonces el discurso es a la ciudadanía, un poco para tratar, insisto, de hacer pedagogía. En estos tiempos vale la pena remar contra corriente, y el día en que lo dejamos de hacer, la corriente nos lleva, ¿no? Remar, dirán que hay toda una generación, muchas generaciones lastimadas por el PRI, ¿no? Sin duda. Por eso se dio esta transición, porque se fueron gestando liderazgos que comprendían más a la ciudadanía, que le quitaban este autoritarismo al PRI. Entonces, no parece que sea hoy peor. Claro. ¿Me explicó? Sí. O sea, este paso de la democracia, Vicente Fox Felipe Calderón, no fue muy bueno. No, al contrario, es una pena que los gobiernos democráticamente electos hayan sido los que hayamos tenido, que han sido desastrosos. El gobierno de Fox, el gobierno de Calderón, el gobierno de Peña, que antecedieron a los de Morena, fueron gobiernos incapaces para resolver las grandes expectativas que trajo sociales, que trajo consigo el proceso de transición a la democracia. Es decir, resolver estos problemas de desigualdad y pobreza. Por cierto, que siguen allí, Una cosa es que hoy se esté repartiendo dinero y que por lo tanto haya gente que de coyuntura esté contenta, pero bueno, ahí están los 30 millones de personas sin acceso a servicios de salud, ahí están los 6 millones de niños que no tienen el esquema de vacunación completo, etcétera. Es decir, yo creo que es una apariencia con la que lucran los autoritarios para salir al paso, pero de que hay que hacer una revisión crítica de lo que ocurrió, sin lugar a dudas. Cierto, como producto de una discusión incluyente, colectiva, digámoslo así, tan dura como sea necesaria, que es lo que no le gusta a los populistas, a los autoritarios, ¿no? A los narcisistas, populistas, paranoicos, dictadores, etcétera. Es el doctor Lorenzo Córdoba. Ahora,
hay que decir, porque hay toda una generación que no tiene tanta referencia del PRI. Y entonces creo que los adultos no han podido transmitir lo que significaban las dictaduras. Así es. ¿No? Chile y muchos otros países. No se ha podido transmitir ese sufrimiento que generó a las sociedades. No se ha podido transmitir que el PRI fue un partido dictatorial, fue un partido hegemónico, pero se crearon increíblemente instituciones importantes que siguen sobreviviendo. Absolutamente. El IMSS, el INE, el INAI. ¿Sí? No sé, tú tendrás muchos otros ejemplos. Eso lo tenemos que rescatar. Sin lugar a dudas. No el régimen. Sin lugar a dudas, Azucena. Mira, creo que es muy importante lo que estás diciendo. Bueno, el INE fue con Fox, ¿no? El INE nació, el INAI nació con Fox, exactamente, como IFAI en su momento, luego evolucionó, pero el INE, el Banco de México, el INEGI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nacieron todavía bajo un régimen cada vez menos hegemónico, pero un régimen dominado por el PRI. Y yo creo que Azucena... Y el PRI dio paso a la transición. Sí, por supuesto. O sea, no por gusto, tal vez forzado, pero la transición fue un gran consenso. Y hoy, en cambio, lo que estamos viendo es otra transición hacia el autoritarismo producto de la imposición de unos. Mucha pedagogía, y esto que estás diciendo es importantísimo. Hay que explicar de dónde venimos y por qué se crearon instituciones que, sin ser perfectas, sí intentaron resolver un problema. Hoy corremos la peor de las perspectivas, volver a un régimen autoritario pero sin instituciones. Por cierto, una de mis tesis, Azucena, al final del libro, de este libro, es que el PRI creó esas instituciones autoritarias, pero instituciones al final del día, para salir del México de caudillos, en donde importaban solo los hombres, los jefes militares, que estaban provocando que no lograra pacificarse el país después de la revolución. Bueno, hoy lo que estamos haciendo no es, como algunos dicen, volver a un pasado autoritario, sino sí regresar a un autoritarismo, pero sin instituciones, en donde tenemos una especie de neocaudillismo, que es lo que prevalece sobre todos. Hombre, quien ya se fue y del que se habla relativamente poco, ahí está. Y lo vemos todos los días. A ver, cuéntame de eso. Cuéntame de eso ahora que regresemos. Bueno, obviamente, pues estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, que no lo podemos dejar atrás. Pues hay una estela entre ahí otras de cosas porque Claudia Sheinbaum, como presidenta, no solamente no quiere dejarlo atrás, sino que lo ha planteado como el eje de su acción hacia el futuro, ¿no? ¿Lo crees? Sí, absolutamente. A ver, lo ha dicho. Los autoritarios no son racionales, sobre todo porque su propia lógica autoritaria los lleva a no escuchar a los demás. Es la lógica del chicharronero. Claudia Aquí mucha razón no es suena. López Obrador. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí, claro que tienen que llevar este programa exitoso. ¿En qué sentido? ¿Es una persona distinta? Sí, pero está haciendo las mismas políticas, las está llevando a cabo en las grandes políticas de desmantelamiento democrático. ¿Quién concretó la reforma al Poder Judicial? Cuando la Corte hizo este guiño de que, oigan, elijan nada más a los el Congreso, perdón, pero a petición de Claudia Sheinbaum. De López Obrador. ¿Quién ha presentado las iniciativas de reformas legales de la reforma judicial? La presidencia Sheinbaum. ¿Quién fue al final del día, por ejemplo? En febrero el máximo líder del movimiento, el único, ¿no? Sí. Presenta eso, se lo deja de herencia a la próxima presidenta. Que lo asume como propio. Como sea. Que lo asume como propio. A ver, esto de que algunos dicen, con López Obrador. No, pero ¿por qué romper? Porque imagínate que al Pero es que ya no quiere romper, no. es que ya no quiere romper. Pues no. Es que ese es mi punto, hay que escucharla, ella no va a romper. Quien pretende que va a ser otra cosa. ¿Tú crees que es la misma línea dictatorial? Pues autoritaria. A ver, esto que dicen es que, por ejemplo, en la ratificación de Piedra fue una derrota de la presidenta. No, lo que se sabe es que al final la instrucción de que se designara Piedra a los senadores vino desde la propia presidencia de la República, al actuar, no la anterior. Es decir, yo creo que pensar que puede haber, Morena es una cosa muy compleja. Y que no se llevan bien, pues pregúntale a Adán Augusto y a Monreal. Pero de ahí a que haya rupturas, de ahí que no pelen a la presidenta Sheinbaum y qué sé yo. Hombre, por favor, hay una continuidad que es querida. Y por eso no estemos esperando que va a haber rupturas o cambio de lógica. Mira, vamos a ver, hay si quieres mantener la esperanza o el signo de duda, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar este año.
Va a presentarse la reforma electoral. Okay. ¿Cuánto quieres apostar a que va a ser exactamente la misma reforma electoral o incluso reforzada que presentó como plan CELA? Bueno, vamos a ver, o sea, exactamente lo mismo es desaparecer al INE. Oye, al INE se le metió un recorte horrible para la elección más grande y más complicada de la historia. Yo creo que se quiere hacer quedar mal al INE para decir, vean, ese es el INE del neoliberalismo, necesitamos al INE del bienestar. Se va a llamar INEC, por cierto. Vamos a quitarle facultades de fiscalización, etcétera. Vamos a permitir que los funcionarios públicos puedan intervenir en las elecciones modificando la Constitución. Y por otro lado, se va a eliminar la representación proporcional y los senadores de primera minoría. Eso lo dijo López Obrador, pero también lo ha dicho la presidenta Sheinbaum. Es decir, a los autoritarios hay que escucharlos y empezar a creer que lo que dicen no son meros alardes, no son bravuconadas, sino que en muchas ocasiones pues es el aviso de lo que va a ocurrir. ¿Esas dos cosas te preocupan de la reforma electoral? Con eso se desmanteló la democracia constitucional y bueno, pues a lo mejor somos el país con mayores energías renovables, pero eso no nos va a volver más democráticos. Monreal dijo que se iba a presentar, ¿no? En el próximo periodo. Así es. ¿Verdad? Sí, este tema, bueno, lo vemos, doctor. Vamos a verlo. Por lo pronto, la oposición no está funcionando. No, hombre, la oposición es un desastre. O sea, por eso te digo, yo leo este título, me encanta, sé de lo que estás hablando, pero quiero ver cómo lo puedes transmitir. Ojalá. No porque estés en contra, o no sé si lo estés, de la doctora Sheinbaum, de Morena, etcétera. Para nada. Hay cosas que se han hecho bien, hay que decirlo. Es como decir a favor de las instituciones. A favor de ese arreglo que supone la democracia constitucional, que es un arreglo, Azucena, que nos permite a todos poder seguir opinando lo que queramos sin ningún tipo de represalia, sin ningún tipo de persecución, y que nos permite sentirnos parte de un mismo país. México no es Morena. Morena es el partido mayoritario, sí, pero son 55% de los votos que se emitieron el año pasado. Hay un 45% de personas que no votaron por ellos y hay otro 40% que de plano no votó. Así que hay que reivindicar a la democracia, a México, a la democracia como la casa en la que cabemos todos. Y no la casa en donde la mayoría se impone nomás porque puede. Estoy de acuerdo, pero son los liderazgos actuales, los liderazgos actuales de la oposición. No, sin lugar a dudas. Es que parte de lo que hoy vivimos es justamente eso. Por eso te decía que hay que hacer un corte de caja. La decadencia de los liderazgos en la oposición, ve nada más los gobiernos que tuvimos. Yo no quiero volver a eso, por favor. Yo, por cierto, fui crítico de aquellos gobiernos. Sí, pues claro, creo que yo estoy condenado por mi propia vocación de académico a ser crítico de todos los gobiernos. No he sido y lo seguiré siendo. Por eso es tan importante escucharte. Bueno, no sé, pero bueno, es una voz más, Azucena. Lo que te quiero decir es que quien puede salvar a la democracia no es la oposición, Buena parte de los problemas que hoy vive la democracia fueron producto de las decisiones que la oposición de hoy tomó en su momento, siendo gobierno ayer. A la sociedad. La democracia nace desde abajo. Yo creo que así como en su momento hubo sociedad civil, personas que salieron a defender a instituciones que son sin duda mejorables como el INE, pero que son indispensables, pues esos son los que tienen al final del día la responsabilidad de salvar a la democracia o de rescatarla. Al final a los ciudadanos siempre nos toca. Al final del día es así. Arreglar el asunto, ¿no? Y más nos vale asumir esa responsabilidad histórica.